a whole bunch of silver darting objects, and they are round. And he says they're doing the strangest thing. La Antártida podría albergar secretos más allá de nuestra imaginación más salvaje. A pesar de su exterior baldío, este remoto continente congelado se erige como un reino enigmático, revelando de manera consistente descubrimientos desconcertantes tanto a científicos como a exploradores. La Marina de los Estados Unidos propone una idea asombrosa debajo de la fachada helada de la Antártida: la posible presencia de seres extraterrestres. ¿Qué evidencia específica respalda la afirmación de la Marina sobre la existencia de vida extraterrestre oculta en las profundidades de la Antártida? Y, lo que es más importante, ¿cómo desafía esto nuestra comprensión convencional de este paisaje remoto e helado? Únete a nosotros mientras exploramos la aterradora afirmación de la Marina de los Estados Unidos de que los alienígenas se esconden en la Antártida. Prepárate para un viaje al corazón de uno de los paisajes más crípticos de la Tierra. La Antártida es una región extrema, siendo el continente más frío, seco y ventoso de la Tierra. Es masivo y el quinto continente más grande, cubriendo más de 32 millones de millas cuadradas. A pesar de sus duras condiciones, los misterios ocultos bajo su superficie congelada han desconcertado a las personas durante mucho tiempo. Un misterio involucra un mapa de la década de 1500, creado antes de que la Antártida fuera descubierta oficialmente en 1820. El mapa, conocido como el mapa de Piri Reis, plantea preguntas sobre cómo los antiguos cartógrafos conocían la Antártida y por qué la representaron con tanta precisión sin la tecnología moderna. Historiadores y científicos han intentado resolver este rompecabezas durante décadas, pero las respuestas claras aún son difíciles de encontrar. Otro misterio es por qué hay tan pocas personas en la Antártida. Aunque es inmenso, con más de 32 millones de millas cuadradas, hay menos de 10,000 personas allí, principalmente científicos e investigadores, de manera temporal. Podría deberse a su entorno extremadamente duro y poco acogedor. Su temperatura suele estar alrededor de menos 56.2 grados Fahrenheit, que puede descender a un helado menos 128.2 grados Fahrenheit. Además, los vientos son poderosos, alcanzando más de 186 mph, y las tormentas de nieve pueden durar semanas. Con todos estos desafíos y un paisaje con pocas plantas o animales, excepto por escurridizos pingüinos y focas, la Antártida no es una región fácil para que las personas vivan. La colosal capa de hielo cubre el 99% del continente, con grosores de hasta 2.5 millas, y contiene el 90% del hielo total de la Tierra. Su potencial fusión representa una amenaza, con un aumento en el nivel del mar de 60 metros, poniendo en peligro ciudades costeras e islas en todo el mundo. El atractivo de la Antártida ha atraído a exploradores y aventureros, algunos exitosos, otros no, y otros que nunca regresaron. Entre estas historias se desarrolla un encuentro escalofriante. Esta es la historia de la impactante experiencia de un ingeniero de vuelo de la Marina de los Estados Unidos en la Antártida. Su encuentro plantea preguntas sobre lo que presenció y desafía las nociones preconcebidas sobre el continente congelado. ¿Qué vio el ingeniero y qué implicaciones tiene para el destino de la humanidad? Las respuestas están a punto de revelarse. En el frío mes de enero de 2015, la respetada reportera de investigación, Linda Moulton Howe, se encontró en posesión de un correo electrónico que desafiaba lo ordinario. El remitente, un ingeniero de vuelo naval retirado que buscaba permanecer en el anonimato, eligió llamarse Brian. Este deseo de secreto no era infundado, ya que Brian estaba a punto de revelar una serie de eventos escalofriantes de su pasado que reflejaban los vientos antárticos implacables. Entre 1983 y su retiro en 1997, Brian había servido en la gélida soledad de la Antártida, conocida por sus condiciones brutales e implacables. Como prueba de su servicio,
Brian presentó a Linda sus documentos DD-214 y otros certificados, incluida una medalla de servicio antártico, otorgada el 20 de noviembre de 1984. Estos documentos verificaban de manera inequívoca su tiempo pasado en la soledad congelada de la Antártida. Como ingeniero de vuelo, Brian había acumulado más de 4.000 horas en el aire sobre el continente antártico. En ese tiempo, afirmaba haber sido testigo de fenómenos más allá de la imaginación de la mayoría de las personas. Según Brian, el paisaje antártico parecía más alienígena que terrestre, un lugar de belleza y misterio crudos. La estación de servicio de Brian era la estación McMurdo en la Antártida, un lugar tan remoto como enigmático. Situada en la península sur de la isla Ross, McMurdo era la estación de investigación más grande del continente, establecida por el gobierno de los Estados Unidos en 1956. Brian había volado a casi todas las partes del continente antártico, incluido el Polo Sur, más de 300 veces, y consideraba la estación McMurdo como el centro operativo durante sus despliegues anuales. La cordillera transantártica, situada entre McMurdo y el Polo Sur, era visible desde las altitudes de sus vuelos, aproximadamente de 25.000 a 35.000 pies. Un bullicioso centro de actividad, la cordillera albergaba hasta 1.200 residentes en cualquier momento. A lo largo de su tiempo de servicio, a Brian y su tripulación se les asignó volar carga y realizar operaciones de rescate en el desafiante entorno antártico. Sus despliegues a esta tierra aislada ocurrían desde finales de septiembre hasta finales de febrero cada año, estableciendo una rutina que continuó hasta que el escuadrón fue desactivado en 1999. Brian frecuentemente transportaba personas hacia y desde varios lugares durante las misiones de la expedición del Escuadrón Antártico. En sus conversaciones con Howe, Brian admitió que, inicialmente, todo parecía ordinario. Era solo otro día en la vida de un ingeniero de vuelo naval. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y meses, una serie de incidentes inexplicables se desarrollaron alrededor de Brian. El primer suceso involucró la desaparición repentina e inexplicada de investigadores que trabajaban en un proyecto en las montañas cercanas. Brian y su equipo fueron enviados a investigar el incidente, pero su búsqueda no reveló rastro alguno de los investigadores desaparecidos. La única anomalía que descubrieron fue un peculiar objeto plateado, parcialmente enterrado en la nieve, de origen y propósito desconocidos. Una semana después, los investigadores reaparecieron en su campamento y se pusieron en contacto con McMurdo para ser recogidos. La tripulación de Brian, familiarizada con el terreno y la ubicación, los llevó de vuelta. Extrañamente, ninguno de los científicos se comunicaría con la tripulación, aparentemente asustados. En otro incidente sorprendente durante una misión en las montañas transantárticas, Brian y su tripulación fueron testigos de un fenómeno inexplicable. Varios objetos redondos y plateados se movían rápidamente por el cielo en una extraña sincronización. Estos objetos zigzagueaban de una cima a otra, moviéndose juntos en una formación peculiar. Brian describió el fenómeno diciendo: «Están haciendo lo más extraño, yendo de esta cima en grupo a esa cima en grupo, y luego todos despegarían». Si Brian hubiera sido el único en ver estas cosas, podría haber sido fácil pensar que las estaba imaginando o que era un truco de la luz. Pero muchas personas presenciaron estos objetos sin dejar lugar a dudas. La visión fue tan inusual que Brian estaba seguro de que estos objetos no eran de la Tierra. Curiosamente, Brian compartió que estas observaciones no eran aisladas, sucedían repetidamente, convirtiéndolo en un fenómeno recurrente. Esta revelación plantea muchas preguntas. ¿Qué eran estos extraños objetos que Brian y su tripulación seguían viendo? ¿Podrían ser prueba de naves espaciales extraterrestres? Según Brian, su tiempo en la Antártida estuvo lleno de eventos numerosos y desconcertantes. Cada incidente parecía ser una pieza de un rompecabezas.
formando una imagen de un mundo muy diferente de lo ordinario. Otro incidente ocurrió durante una misión de rescate asignada a Brian. Mientras que la misión parecía rutinaria en la superficie, las circunstancias estaban lejos de serlo. Brian tuvo que atravesar una zona de no vuelo, un área estrictamente prohibida para todos. A pesar del riesgo, se tomó la decisión de proceder porque había vidas en juego y el tiempo se agotaba. Mientras Brian emprendía la misión de rescate, no tenía idea del encuentro escalofriante que le esperaba. Una entrada de cueva masiva apareció cuando su aeronave cruzó hacia la prohibida zona de no vuelo. Este agujero en el hielo era enorme, con un diámetro estimado por Brian de al menos 200 pies. La vista fue suficiente para enviar escalofríos por la espina dorsal de cualquiera, incluso en los vientos congelantes de la Antártida. El verdadero miedo se desató cuando todo el equipo a bordo dejó de funcionar repentinamente después de que la tripulación completara la recuperación médica y regresara a la base. Brian y su tripulación se sorprendieron al encontrar hombres de traje en la base que claramente no eran de McMurdo. Estos individuos, que parecían ser de Washington, D.C., se destacaron por su vestimenta y comportamiento. La razón de su presencia tan lejos de sus oficinas se hizo evidente cuando emitieron una severa advertencia a Brian y su tripulación. Se les instruyó a nunca volar sobre el enorme agujero nuevamente y a mantener su existencia en secreto. Esta directiva fue tan escalofriante como los vientos antárticos mismos. A pesar de sus esfuerzos por silenciar a los testigos presenciales, el enorme agujero en la superficie antártica no podía ser borrado de la existencia. El relato de Brian sugería que el agujero podría ser una entrada a algo, pero ¿qué podría ser? Era una puerta de entrada a una colonia alienígena subterránea que el gobierno de EEUU quería desesperadamente ocultar. Aunque la Antártida se percibe a menudo como un páramo estéril e inhóspito para la vida, los investigadores han descubierto evidencia convincente que sugiere la posibilidad de vida debajo de sus gruesas capas de hielo. Cerca del monte Erebus, un volcán ha creado una red de cuevas de hielo. Dentro de estas cuevas, las temperaturas pueden alcanzar los agradables 77 grados Fahrenheit. Los investigadores especulan que la combinación del frío de la Antártida y el calor del volcán puede haber creado un entorno acogedor en marcado contraste con el exterior hostil. El líder del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Australia hizo algunos descubrimientos sorprendentes dentro de las cuevas de hielo cerca del monte Erebus. Los estudios forenses del suelo encontraron rastros de ADN de algas, musgos y pequeños animales, aunque no se observaban plantas ni animales visibles en las cuevas en ese momento. El equipo de investigación cree que las condiciones cálidas han llevado a la evolución de nuevas especies, posiblemente totalmente diferentes de las que se encuentran en otros lugares. Con esta evidencia, se vuelve más plausible considerar la existencia de formas de vida alienígenas en la Antártida. La idea es emocionante y aterradora a la vez, especialmente al considerar las observaciones de Brian sobre objetos voladores no identificados, fenómenos extraños y un gran agujero en el hielo. Lo que aumenta la intriga es que a Brian y su equipo se les instruyó mantener su descubrimiento en secreto. Si no había nada inusual en el agujero, ¿por qué las autoridades se esforzarían tanto en silenciar a los pilotos y su tripulación? Las experiencias de Brian no son aisladas. Otros han sido testigos de eventos extraordinarios en la Antártida. Sus observaciones coinciden con las de otro aventurero bien conocido, el almirante Richard Byrd, quien exploró la gélida Tierra en 1947. Durante su expedición al Polo Sur, Byrd informó de un descubrimiento notable: una enorme entrada a un mundo subterráneo. Estas revelaciones de uno de los aviadores más destacados de las Fuerzas Armadas de EEUU causaron conmoción en todo el mundo. El almirante Byrd no era un explorador común. Como oficial naval altamente condecorado,
Fue navegante y líder de expediciones en numerosas misiones a lo largo del Océano Atlántico, un segmento del Océano Ártico y la meseta antártica. El almirante Byrd hizo contribuciones significativas a la exploración, incluido el descubrimiento del Monte Sidley, el volcán inactivo más grande de la Antártida. Su reputación se basaba en credenciales impresionantes y descubrimientos innovadores. La fascinación de Byrd por volar sobre paisajes helados comenzó cuando surcó los brillantes hielos marinos y las majestuosas glaciares de Groenlandia Occidental. Durante este tiempo, escuchó por primera vez un fascinante rumor sobre un pasaje secreto hacia el misterioso centro de la Tierra, oculto dentro del corazón congelado del Polo Sur. Capturado por esta increíble idea, emprendió expediciones audaces, navegando hábilmente sus aviones hacia las áreas inexploradas del Polo Sur. El 9 de mayo de 1926, Byrd y su hábil piloto, Floyd Bennett, se declararon audazmente los primeros en conquistar la desafiante travesía sobre la extensa helada del Polo Norte. Su épica aventura comenzó desde Kings Bay en Pittsburgh y Noruega, tomando asombrosas 15 horas y media en los cielos. A lo largo de su ruta enfrentaron desafíos menores, incluida una fuga de aceite en uno de los motores. A pesar de ello, su determinación permaneció inquebrantable. Las noticias de sus triunfos se difundieron rápidamente, provocando una celebración nacional que los aclamaba como héroes nacionales. Su valentía y osadía cautivaron las imaginaciones por todas partes, ganándoles la venerada Medalla de Honor del Congreso. A pesar de cierto escepticismo sobre si realmente alcanzaron el esquivo Polo Norte, su audaz travesía dejó un impacto profundo. Inspiró a generaciones de exploradores y grabó un capítulo inolvidable en los anales de la aviación y la exploración. El legado de Byrd continuó con una serie de expediciones audaces a la Antártida, marcadas por logros notables y una búsqueda implacable de descubrimientos. Su compromiso con desentrañar los misterios de la Antártida mostró una dedicación sin igual, evidente en la monumental empresa de la Operación High Jump. Algunos de los hallazgos más misteriosos de Byrd permanecieron envueltos en secreto hasta el descubrimiento de su diario perdido durante mucho tiempo. El viaje de Byrd a la Antártida tomó un giro misterioso en 1947, durante la Operación High Jump. La Fuerza de Tarea 68, bajo su mando, se embarcó en un viaje épico, pero la suspensión abrupta de la misión planteó preguntas sobre la importancia del diario perdido. En su registro de vuelo Base Camp Arctic, Byrd detalló su extraordinario viaje al Ártico en 1947. El diario documentaba sus encuentros con cadenas montañosas nunca antes vistas y problemas misteriosos con instrumentos de navegación. Incluso hubo detalles sobre objetos voladores no identificados que participaban en una pelea con su equipo. Los encuentros de Byrd con paisajes inspiradores y entidades enigmáticas agregaron una capa emocionante a su viaje extraordinario. En su diario, Byrd describió un vuelo excepcional en el que se encontró inesperadamente en una cadena montañosa misteriosa. Contrariamente a las vistas heladas anticipadas, descubrió una extensión vibrante y exuberante rebosante de vida. Este notable descubrimiento ocurrió durante su expedición de febrero hacia las profundidades de la Tierra, donde supuestamente vislumbró a una criatura colosal conocida como un mamut. A medida que se aventuraba más profundamente en este reino cautivador, se encontró con más maravillas extraordinarias que lo dejaron en profundo asombro. Las complejidades de lo que presenció y experimentó durante este vuelo notable cautivarán e intrigarán a una persona común. Cuando anunció la existencia de una gran abertura en el Polo Sur que se adentraba profundamente en la Tierra, el público quedó comprensiblemente asombrado. Según Byrd, esta zona libre de hielo no estaba desierta, sino llena de diversas formas de vida alienígenas. Si es cierto, esta afirmación redefiniría nuestra comprensión de la vida y sus hábitats potenciales. El momento de las revelaciones de Byrd añade un giro intrigante a la historia, ya que hizo estas impactantes declaraciones
mientras aún estaba en los paisajes remotos y hostiles de la Antártida. Al regresar a los Estados Unidos, Byrd enfrentó una intensa interrogación sobre sus afirmaciones, que el gobierno inmediatamente suprimió. Se retrató a Byrd como un hombre conocido por hacer afirmaciones falsas, y se cree que se le ordenó guardar silencio sobre el asunto. Surge la pregunta: ¿por qué el gobierno querría silenciarlo? ¿Qué motivos o intereses podrían estar detrás de la supresión de la afirmación de Byrd sobre un mundo subterráneo en la Antártida? Un posible motivo es la seguridad nacional. Si la afirmación de Byrd fuera cierta, implicaría la existencia de una civilización o territorio oculto desconocido para el resto del mundo. El gobierno podría haber buscado mantener esa información en secreto para mantener el control y evitar posibles complicaciones internacionales. Si hay habitantes en el mundo subterráneo, su naturaleza e intenciones podrían presentar tanto una amenaza como una oportunidad. El gobierno podría buscar mantener esta información en secreto para evitar conflictos o competencia con otras naciones. También podría haber interés en explorar y aprovechar los recursos y la tecnología del mundo subterráneo en beneficio de los Estados Unidos. Algunas teorías sugieren que la expedición Operación High Jump de Byrd era parte de una operación militar secreta. Esta operación tenía como objetivo establecer una base estadounidense en la Antártida e investigar la posibilidad de actividad nazi en la región. Otro motivo podría ser intereses económicos. La Antártida es un continente vasto y rico en recursos, con diversas reclamaciones y disputas territoriales. El sistema del Tratado Antártico, firmado en 1959, prohíbe actividades militares o comerciales en la Antártida. Si la afirmación de Byrd fuera cierta, revelando una extensa área inexplorada en la Antártida, podría contener recursos valiosos como petróleo, gas, minerales y pesquerías. El gobierno podría querer mantener esta información en secreto para evitar problemas legales o éticos. Querrían tener una ventaja sobre otros países en el acceso y control del mundo subterráneo. Un tercer posible motivo es la opinión pública. Byrd era un explorador famoso y respetado con un importante seguimiento. Su afirmación de un mundo subterráneo en la Antártida fue sensacional y controvertida. Esto podría influir potencialmente en la percepción y actitud del público hacia la exploración, la ciencia y el gobierno. El gobierno podría querer gestionar la opinión pública y evitar crear pánico o escepticismo. En resumen, el secretismo en torno a las afirmaciones de Byrd podría estar impulsado por preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, intereses económicos y la percepción pública. Las posibles amenazas u oportunidades presentadas por el descubrimiento de un mundo subterráneo en la Antártida plantean consideraciones complejas para los gobiernos. El motivo del gobierno al suprimir la afirmación del almirante Byrd podría ser evitar el clamor público, la confusión o una curiosidad excesiva y mantener su credibilidad y autoridad. Algunos argumentan que la afirmación de Byrd fue un engaño o un truco publicitario, y el gobierno podría haber sido cómplice en encubrirlo o difundir desinformación. Un cuarto posible motivo está relacionado con la credibilidad científica. La afirmación de Byrd sobre un mundo subterráneo en la Antártida era extraordinaria e implausible. Contradice el conocimiento y evidencia científica establecidos sobre la geología y biología de la Tierra. El gobierno podría querer suprimir la afirmación de Byrd para proteger la reputación e integridad de la comunidad científica. Esto podría ser para evitar que afirmaciones falsas o engañosas socaven el progreso y el descubrimiento científico. Algunos expertos han cuestionado la afirmación de Byrd basándose en errores de navegación, falta de evidencia o inconsistencias con las leyes físicas y condiciones de la Tierra. Sin embargo, las experiencias tanto de Bryan como de Byrd en la Antártida presentan un misterio fascinante que la Tierra guarda. El relato de Bryan parece confirmar lo que Byrd vio todos esos años atrás, pero lamentablemente, el gobierno trató a ambos hombres con la misma indiferencia.
Esto plantea preguntas sobre si realmente hay secretos que los gobiernos podrían estar ocultando sobre la gélida tierra de la Antártida. En cuanto al testimonio de Brian, si confesar de manera anónima lo que vio fue una buena idea. Depende de varios factores. El anonimato podría protegerlo de posibles repercusiones, pero también dificulta verificar la credibilidad del testimonio. En última instancia, lo que uno piensa del testimonio de Brian dependerá de creencias personales y perspectivas sobre la existencia de fenómenos desconocidos en la Antártida. Gracias por ver otro episodio de Voyager. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para ver más videos asombrosos como este.